el último segmento del Diálogo de la Tarde. Contamos con la ingeniera Adriana Lucas. Ella es la directora ejecutiva de ACEPLAS. La directora ejecutiva presenta la segunda edición de su guía ambiental en el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Nos pudiera comentar qué hitos, qué logros se han llegado durante este directorio y cuáles son los objetivos para llegar? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Qué placer, Sebastián, Jorge, Wendy, compartir con ustedes en Diálogo de la Tarde. Realmente siempre lo sigo. Y qué gusto que justo después del Día Mundial del Ambiente tengamos este espacio en el que nos permitan a la Asociación Ecuatoriana de Plásticos comentar lo que con mucho orgullo presentamos el día de hoy. Efectivamente, de manera conjunta con el Ministerio de Producción, se presentaron los hitos a 3 años de promulgada la ley de racionalización, reducción de plásticos de un solo uso. Y adicional a los hitos presentados, que luego les voy a ir comentando el detalle porque vale la pena recalcarlo, hicimos el lanzamiento de nuestra segunda guía de industrias plásticas que contribuyen al medio ambiente. Y esto nos ha permitido visibilizar y también este espacio, por eso les agradezco y reitero este agradecimiento en nombre de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos de ACEPLAS, visibilizar las acciones de la industria, que son muchas, inversiones importantes, apostando por el país, generando empleo, independientemente de las adversidades. Y eso es meritorio recalcar. Hoy Ecuador lidera y es un caso de éxito en el reciclaje del PET. Y yo creo que es información que tienen que tener los ecuatorianos, saber que tenemos una industria responsable, una cadena de reciclaje ya establecida en Ecuador, y creo que son buenas noticias que refrescan siempre, independientemente de las que tengamos en el día a día. Así es. Y me parece interesante países europeos, por ejemplo, Países Bajos, que utilizan ciertas medidas con el plástico. Por ejemplo, te puedes acercar a una tienda donde compras tus insumos, pones tu botella de plástico, te dan una monedita. O incluso el poliéster, que es un material muy importante para cierta construcción, para la mochila, para cierto tipo de ropa. ¿De qué manera desde su directorio puede incentivar todas estas actividades que a veces a nosotros nos parece extraordinarias, que están muy lejos de nosotros, pero pudieran comenzar desde la casa? ¿Cómo separar la basura entre materia degradable o materia no degradable? Todos estos desechos, los plásticos, los vidrios. ¿Qué nos pudiera comentar sobre ciertas medidas que pueden ayudar al medio ambiente? Gracias por la pregunta y poner el contexto europeo, que siempre es el que está un paso más allá, sobre todo en temas de sostenibilidad. ¿Y cuánto de eso nosotros podemos aplicar acá? Y yo creo que es válido resaltar el trabajo, por ejemplo, del plan piloto del municipio de Quito, de MGIRS, para la recolección diferenciada, que empezó en 3 zonas de Quito y luego se expandió. Nosotros participamos también con fundas con colores diferenciados. Ellos han hecho inversión en vehículos para hacer la recolección diferenciada. Entonces, poco a poco estamos viendo iniciativas que articulan entre el sector público y entre el sector privado para lograr alcanzar estos logros. Y también Europa nos da las tendencias y nosotros hoy vemos un Nestlé que tiene ya el 80% de su portafolio con productos sostenibles, es decir, que incluyen material reciclado, o antes de eso, que tienen un ecodiseño en el que reducen el contenido de materia prima virgen e incluyen material reciclado. Y yo creo que hay algo que debemos de resaltar hoy que comentábamos el tema de la ley de plásticos en Ecuador, es que nosotros hemos tenido un reto importante, que es una botella hoy tiene el 30% de material reciclado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros disponemos una botella en un tacho, esa botella, que puede ser contaminada obviamente por polvo, etcétera, regresa a la cadena, grado alimenticio, por eso hay inversiones importantes, y esa misma botella podemos tomar el agua sabiendo que hay inocuidad en ese material. Entonces es un desarrollo importante que debemos de resaltar, porque no es lo mismo que, por ejemplo, también lo pasa en una funda. Yo hoy día daba el ejemplo de algo que vimos todos. Ahora en el supermercado se rompen las fundas.
y es porque esa funda tiene 60% de material reciclado. Entonces, ¿qué ha llevado la ley de Ecuador a un reto importante, que es que el mismo producto vuelva a tener material reciclado, grado alimenticio y en las condiciones para que pueda ser un nuevo producto? También tenemos ejemplos importantes como por ejemplo madera plástica o desechos que se hacen otro uso como bloques, ejemplo, ¿no? Pero es importante saber que hemos tenido desafíos importantes en la industria ecuatoriana y que de alguna manera estamos montados en la sostenibilidad a través de acciones que se han manejado de forma conjunta. Entonces, si bien es cierto, es inspirador los casos que menciona europeos, parece que es importante resaltar el consumo también, ¿no? Entonces, yo creo que Ecuador está dando pasos firmes con mucha decisión, tanto política como privada, la industria y la cadena de reciclaje, que siempre menciono que es un negocio que ha permitido desarrollar no solo el reciclaje del plástico, sino dinamizar el reciclaje de otros materiales como el papel, el vidrio y otros. Sí, yo he revisado algunas campañas que se llaman ecoladrillos, construcciones de viviendas o infraestructuras a base de plástico, lo cual a uno le puede parecer que frágil o que se va a romper, pero cuando entiende y se pone a leer sobre cómo es la construcción de aquello, se queda impresionado. Ahora, el tema de la concienciación social sobre el medio ambiente, la economía naranja, la economía circular. ¿Cómo podemos generar este impacto en los ciudadanos que les lleguemos a hacer entender que con un cambio mínimo puede generar un impacto muy grande? Por ejemplo, hay lugares que no está dividido la basura, cómo hay que botarla, y aun cuando está dividida no la botan de manera correcta. O cosas tan fáciles como no botar basura por la ventana del carro. ¿De qué manera, desde el directorio que usted representa, podemos generar una campaña? ¿Debe ser mediante multas? ¿Cómo podemos lograr este Ecuador más sostenible? Yo creo que vale la pena darle un ejemplo de lo que vivimos el año pasado por el Día Mundial del Reciclado. Estuvimos en Isidro Ayora haciendo una capacitación en una escuela. Y la necesidad hace que esos niños, cuando yo quería hablarles de reciclaje, me dieron una clase a mí. O sea, sabían qué día pasaba la persona que hacía reciclado. Reciclaban diariamente, reciclaban plásticos que usaban luego para ubicar sus útiles y etcétera. Entonces vemos cómo a través de la necesidad se crea un reciclaje de forma natural. ¿Qué pasa en los sectores urbanos, en los sectores desarrollados? Yo sí pienso que falta mucho socializar cómo reciclar. Y es la gran pregunta que nos hacen a la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ¿cómo reciclar? Si bien es cierto, nosotros tenemos casos exitosos como Gira, que tiene sus puntos en los supermercados y que tenemos inclusive la data de en qué zonas, por ejemplo en Guayaquil, es donde hay mayor recolección y hay siempre un monitor que está capacitando para que uno pueda disponer de residuos y pueda medir la huella de carbono, su huella hídrica, cuántos árboles dejaron de cortarse por los cartones que usted lleva. También hoy presentó el Ministerio de Producción, hemos trabajado de forma articulada y nosotros logramos tener junto a ellos un geoportal que está disponible para todos los ciudadanos, en el que podemos nosotros saber dónde están ubicados los principales centros de acopio. ¿Y a qué voy con eso? Qué interesante sería que nosotros ubicáramos en nuestra zona dónde está un centro de acopio cercano. Probablemente no vamos a disponer nosotros el material, pero la persona que trabaja en casa con nosotros puede recoger el material y para él va a representar un ingreso. Entonces creo que es importante comunicar, como usted lo dice, en colegios. Hemos trabajado con el ministerio para que sea parte de la malla curricular todas estas iniciativas ambientales, que sean parte de la conciencia de los niños y sobre todo de las familias. Sí, así es. Estamos con la directora, la ingeniera Adriana Lucas. Gracias por toda esta aportación de las inquietudes que tenía de mi parte. Ahora le doy la palabra a Jorge Escobar. Sí, gracias Sebastián. Un poco para ir avanzando con esta entrevista, solamente voy a formular una pregunta y así concluimos con nuestro compañero Leonidas, porque ya tenemos prácticamente 18:49. La cifra mundial es alarmante en torno a la contaminación de los océanos. 8 millones de toneladas métricas de plástico están allí, si no flotando, literalmente
en el fondo de los océanos y eso agrede al ecosistema, agrede a toda la estructura ictiológica de los océanos y consecuentemente la alimentación del mundo desde la pesca, ¿no? ¿Cree usted que hemos hecho algo o ha hecho algo la institucionalidad para acabar con esa que es quizás, probablemente, la fuente más gigantesca de contaminación en el mundo? Sí, cuando usted daba las cifras, yo recuerdo, y siempre lo menciono porque está justo en la vía cuando vengo del trabajo a casa, hay una pantalla que dice que en el 2050 habrán más botellas que peces en el mar. Y siempre me cuestiono si podemos hacer una aseveración tal y no tomar una corresponsabilidad. En la industria, y de hecho la legislación, la ley de economía circular, el reglamento de economía circular, la ley de racionalización de plásticos de un solo uso, etcétera, y todos los marcos regulatorios están y hablan de la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiere decir? Que el fabricante de botellas tiene responsabilidad sobre la disposición final de esa botella. Pero ¿qué pasa? Esa disposición depende de muchos actores, incluidos los ciudadanos. Y siempre me pregunto, y nosotros decimos, o sea, no es porque el celular, y esto es un ejemplo de uno de nuestros directores, si el celular es malo para los niños, entonces vamos a eliminar los celulares. Sabemos el uso del celular y todas las ventajas que nos ha permitido. Yo me pregunto por qué el plástico tiene que terminar en el mar. Y sabemos de la contaminación, estamos trabajando un tratado vinculante para disminuir la contaminación plástica de los océanos. Esto es una analogía a un tratado comercial, como de comercio exterior, pero es un tratado vinculante ambiental, en el que cada país ha presentado todo lo que está haciendo para disminuir la contaminación plástica en los océanos, en medios marinos y terrestre. Y Ecuador, si bien es cierto, nos falta mucho por hacer. Si nosotros no hiciéramos nada, en este momento no bajaría ni 1% la contaminación plástica de los océanos, porque se da también por consumo. Pero no le quiero decir que por eso nosotros estamos con las manos cruzadas. Al contrario, hoy presentó el Ministerio los resultados de la ley de plásticos de un solo uso. Hoy una botella, como les decía, tiene el 30% de material reciclado, la funda tiene un 60% de material reciclado, el foam tiene 17% de material reciclado. En el último trimestre del año pasado tuvimos una inversión de $60 millones por parte del sector de reciclado en Ecuador, solo para reciclaje de botellas y para reciclaje de otros materiales. El año pasado invertimos en el clúster de plástico de manera conjunta con el Ministerio de Producción en poder dinamizar la cadena de reciclaje en Guayaquil, en una zona en Guayaquil en la que capacitamos a más de 2.000 recicladores de base. Entonces, le puedo decir que es parte de la gestión de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, que representa a más del 95% de la transformación de plásticos en el país, con 110 empresas socias, el total compromiso en hacer la diferencia. Y creo que debemos estar conscientes de eso, orgullosos de eso, porque como le digo, hoy Ecuador lidera la recolección de botellas PET. Adriana, hay el 80% en tasa de reciclaje de botellas PET en Muchas Ecuador. gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo. Lastimosamente no hubo cómo seguir dialogando. Habrá oportunidades a futuro. Que tenga usted una buena noche. Encantada. Buenas noches. Muy bien, y hoy nos estamos despidiendo. Jorge, Sebastián, se acabó la semana. Siempre un gusto y Buenas un placer, noches. compañeros. Así es, hasta luego. Gracias. Enseguida viene De Frente con los Artieda. Hasta luego.